y esta inflamación crónica va a llevar a una obstrucción. Y todo esto me va a provocar una limitación que es variable al flujo aéreo y es la causa de los síntomas, ¿no? Que son tos, disnea, opresión torácica y sibilancia, ¿sí? Y para lo que hemos estado en la práctica de ahora hace un ratito, esto es igualito ¿qué? A EPOC, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué me va a dar exacerbaciones en un paciente asmático? ¿Qué me puede provocar las exacerbaciones? El ejercicio, algunos alérgenos, irritantes, los cambios de clima y las infecciones respiratorias altas virales sobre todo. ¿Sí? No voy a hablar mucho de esto, son los fenotipos asmáticos. ¿Sí? Hay, bueno, fenotipos variables, como por ejemplo el asma de inicio precoz, que ocurre en menores de 12 años, el asma de inicio tardío, ¿sí? Que es el temor sobre todo para el examen, ¿no? Que me confunda con EPOC, si es que un asma que inicia en una mujer en edad adulta, ¿sí? Puede haber también asma inducida por menstruación, puede haber asma inducida por AINES, el asma eosinofílica, que es predominantemente alérgica, y etcétera, ¿sí? Entonces, en buena cuenta, lo importante, la clasificación, digamos, más relevante desde el punto de vista clínico, no es la fenotípica, sino es esta que divide el asma en asma alérgica, no alérgica, el asma tusígena o predominantemente tusígena, el asma de inicio tardío, el asma con limitación persistente del flujo aéreo y el asma asociada a obesidad. ¿Sí? Vamos a tener esto según la INA. ¿Sí? La INA 5.0. ¿Sí? Según Washington vamos a tener la gravedad del asma según la evaluación inicial. Vamos a tener un asma intermitente, leve persistente, moderada persistente y grave persistente. Chicos, denle mucha atención a este cuadro, ¿sí? Porque fíjense que es muy fácil de que yo les diga: tienes un paciente que tiene síntomas diurnos a diario, ¿sí? Y que no tiene síntomas nocturnos toda la noche. ¿Qué tipo de asma es? A diario y no es todos los días. Moderada persistente, ¿no? Tengo un paciente de 15 años asmático que tiene síntomas diurnos solamente un día por semana. No te digo nada más. ¿Qué te estoy diciendo? Intermitente. Intermitente. ¿Sí? Mucho ojo con este cuadro. ¿Ya? Muy bien. Dentro de los factores etiológicos que me pueden provocar un asma, vamos a tener factores propios del paciente. La raza, la etnia, es muy variable el asma dentro de diferentes tipos poblacionales, de diferentes razas. Hay factores genéticos, ¿sí? El asma es una enfermedad multigénica y hasta un 60% de casos hay un fuerte componente hereditario, ¿no? O sea, un padre asmático es muy probable que tenga un hijo asmático, ¿sí? Y también obviamente va a haber factores ambientales. Esos factores ambientales que me predisponen al desarrollo de asma van a ser las infecciones virales en pequeñines, ¿sí? Sobre todo por virus sincitial respiratorio y rinovirus. Se han identificado como estos dos virus los culpables de que los niños desarrollen asma. La exposición continua a alérgenos e irritantes, ¿sí? En la fisiopatología, como ya vimos en la primera diapositiva, ¿qué va a haber? Una inflamación crónica, ¿no? Esta inflamación crónica que va a llevar a una infiltración de eosinófilos, mastocitos, macrófagos, va a provocar una contracción del músculo liso bronquial mediado por estos mismos células inflamatorias, ¿sí? Asimismo va a haber una lesión epitelial con denudación y descamación que hace que se forme más moco. Tenemos células muertas, se van a formar más moco. Y todos estos factores, sobre todo la inflamación, me van a llevar a un remodelado de la vía respiratoria. Va a haber fibrosis, hipertrofia del músculo liso,
va a haber hipertrofia de las células caliciformes y glándulas submucosas que va a hacer que produzcan más moco todavía, aumentando la obstrucción, y va a haber engrosamiento de la pared bronquial. Y esa pared engrosada va a ser todavía más susceptible de irritarse, ¿sí? Muy bien, ahora en cuanto al diagnóstico, ¿sí? Primero voy a empezar con anamnesis, ¿no? Es muy importante identificar los episodios recurrentes de tos, disnea, opresión torácica y sibilancias. Además, puede haber, no siempre se encuentra, pero puede haber un antecedente de atopía, ¿sí? ¿Qué quiere decir atopía? ¿Quién me dice qué es atopía? Predisponencia a desarrollar enfermedades alérgicas, sobre todo a nivel de la piel, ¿sí? Y la presencia de sibilancias, ¿sí? A ver, por favor, los que son de mi grupo de práctica no dicen nada, ¿ya? ¿Las sibilancias son inspiratorias o expiratorias? Expiratorias. Son expiratorias. ¿En qué caso las sibilancias son inspiratorias? Muy graves. ¿Ah? Algo grave. Obstrucción de vía aérea, habitualmente, ¿ya? Entonces van a ser expiratorias, ¿sí? ¿Qué más tengo que preguntar? Por ejemplo, si el paciente tiene más de 50 y además tiene el antecedente de ser fumador pesado, ¿sí? Perdón, de tener tabaquismo. Acá se identifica tabaquismo. ¿Cómo defino yo? Por ejemplo, yo puedo decir, doctor, yo me voy todos los fines de semana y me fumo un cigarrito. ¿Soy fumador? ¿Sí o no? Depende de qué tantos fines de semana salgas, ¿no? Porque para ser fumador necesitas fumar 20 paquetes al año, ¿sí? 20 paquetes de cigarrillos al año, ¿ya? Si tienes un paciente así, ¿pensarás en asma? 50 años fumador, ¿pensarás en asma? No, no. Esto me orienta más a pensar en una EPOC, no en un asma. Muy bien. En el examen físico, bueno, nuevamente, ojo, ¿por qué le he puesto en anamnesis la sibilancia? Si es un signo. Porque también puede ser un síntoma, ¿no? El paciente que viene te dice, doctor, me silba el pecho cuando respiro. ¿Eso qué es? Un síntoma, ¿no? El paciente está refiriendo a algo. ¿Cómo lo confirmo? Con mi estetoscopio, ¿no es cierto? En mi estetoscopio escucho los pulmones, escucho sibilancias. También va a haber una fase expiratoria prolongada y los signos de atopía, eczema, rinitis y la presencia de pólipos nasales, ¿sí? Entonces, para hacer el diagnóstico, ¿qué debo tener? Síntomas compatibles y demostrar obstrucción del flujo expiratorio. ¿Y cuál es la única forma de hacer esto? Espirometría, ¿sí? Más adelante vamos a ver, ¿sí? Entonces, los criterios, esto es de las guías de asma, ¿sí? Que es un estrés hacer estas clases, ¿no? Porque cada año tengo que cambiar las diapositivas, porque cada año sacan una nueva guía de manera religiosa, ¿sí? Estas guías son del 2024, porque no ha cambiado, son los síntomas más o menos, ¿sí? Las características, ¿cuáles son? Que los síntomas ocurren variablemente durante el tiempo y varían de intensidad, ¿sí? ¿Qué más? Que los síntomas se tornan peor durante la noche o al caminar. Los síntomas frecuentemente son exacerbados o se manifiestan después de hacer ejercicio, después de reírse, después de la exposición a alérgenos o después de la exposición al aire frío, ¿sí? Los síntomas van a aparecer o van a empeorar después de una infección viral. Si tengo síntomas que cumplen con estos criterios, muy probablemente esté ante un asma, ¿sí? Ahora, ¿qué más voy a tener? ¿Sí? ¿Qué más voy a tener? Voy a tener producción crónica de esputo, dificultad para respirar asociada a mareos, aturdimiento y hormigueo,
dolor torácico y disnea inducida por ejercicio con inspiración ruidosa. ¿Sí? Cuando tenga estas cositas que ven acá, ¿sí? Producción crónica de esputo, dificultad para respirar asociada a mareos, dolor torácico, disnea, piensen en otra cosa. No es así. ¿Sí? Cuando tengan estas cositas del cuadro azul, piensen en un diagnóstico diferencial porque el asma no se manifiesta así. Muy bien, ahora vamos a ver lo de la espirometría. ¿Sí? Se los voy a hacer lo más entendible para ahorrarles el estrés de estar leyendo esto. ¿Sí? Recordemos el índice de Tifenot. El índice de Tifenot no es nada más que dividir el volumen expiratorio forzado al primer segundo. ¿Qué es el volumen expiratorio forzado al primer segundo? ¿Ya? Cuando les vayan a hacer su espirometría, su primera espirometría, ¿sí? Les van a decir, toma todo el aire que puedas. Llena tu pecho de aire, todo el aire que puedas. Y con toda tu fuerza, trata de botar lo más rápido que puedas todo ese aire que tienes contenido. Entonces tú tomas aire y soplas lo más fuerte que puedas. ¿Sí? A eso se llama volumen expiratorio forzado al primer segundo. Y lo que viene debajo es la capacidad vital forzada. ¿Qué es la capacidad vital forzada? Es la suma del volumen tidal. ¿Qué es el volumen tidal? O volumen corriente. Es el aire que yo inspiro y expiro. Ahorita, ¿qué están haciendo ustedes? ¿No? Están respirando, ¿no? Más el volumen de reserva inspiratoria. ¿Qué es el volumen de reserva inspiratoria? ¿Sí? Es, por ejemplo, cuando vemos a la chica que nos gusta, ¿qué hacemos? Para hacer mi suspiro, ¿yo qué utilizo? Mi volumen de reserva inspiratoria, ¿no? Y cuando les dicen algo que no les gusta, y hacen, ¿no? Ese es su volumen de reserva expiratoria. Entonces, si se dan un poco cuenta, la capacidad vital forzada, que es el volumen de reserva inspiratorio, el volumen corriente y el volumen de reserva inspiratorio, es casi similar a tomar aire y botar. Por ende, el índice de Tifenot en una persona normal debería ser igual a 1. O sea, es porque es lo mismo. ¿Sí? ¿Qué ocurre en el paciente con alguna obstrucción? El paciente con alguna obstrucción no puede eliminar ese aire. Toma aire, pero luego no puede botarlo. ¿Por qué no puede botarlo? Porque está obstruida la vía aérea. Entonces, ¿qué es lo que disminuye? El volumen expiratorio forzado. Y si baja el volumen expiratorio forzado, por tanto, ¿qué va a pasar con el índice de Tifenot? Va a bajar, va a disminuir. Y eso es lo que ocurre en los pacientes con asma. ¿Sí? Tienen un volumen expiratorio forzado disminuido. ¿Cuánto? Habitualmente menor a 0.7. ¿Sí? Pero doctor, eso también tiene el EPOC. Efectivamente, también tiene el EPOC lo mismo. Exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? Que tú le aplicas un test de broncodilatación. Ese test de broncodilatación consiste en aplicar 400 microgramos de salbutamol. ¿Ya? 400 microgramos de salbutamol. Doctor, en castellano, 2 puffs de salbutamol. ¿Ya? Y luego esperas unos minutos, ¿sí? De 10 a 15 minutos, y le vuelves a repetir el procedimiento. ¿Sí? Si el paciente mejora, ¿qué es? Asma. Si el paciente no mejora, ¿qué es? EPOC. ¿Ya? Entonces, si yo les pongo, o les ponen, mejor dicho, porque yo no voy a hacer el examen, paciente con tos, disnea, sibilantes y test de broncodilatación negativo, ¿qué enfermedad es? EPOC. Si les dice el paciente con tos, disnea, sibilantes y test de broncodilatación positivo, ¿qué te están diciendo? Asma. Fácil, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Ya? No los quiero complicar mucho, pero las guías
dicen que en zonas como el Perú, donde no es tan fácil acceder a una espirometría, podemos utilizar solamente el ver, ¿ya? Hay unas maquinitas, que es como un tubo, que tú solamente soplas. Soplas y se mueve una flechita hasta determinado punto, ¿sí? Eso mides y con eso también podemos hacer indirectamente el diagnóstico, ¿sí? Indirectamente el diagnóstico. Pero habitualmente lo ideal y lo que les van a preguntar es el tema de la espirometría, ¿ya? Por favor, van a disculparme, un minuto tengo que ir a marcar a las 8, ¿ya? Vayan leyendo cuáles son los diagnósticos diferenciales, ¿sí? De acuerdo a los síntomas. Estos son los síntomas, ¿sí? Por favor, alguien que sepa bien inglés. ¿Ya? ¿Qué les dirán? Regresa otro.